Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con uno de esos misterios que a todos nos ha tocado al trabajar con modelos de lenguaje. ¿Cómo es posible que un solo parámetro, un numerito que a veces parece mágico, pueda hacer que una respuesta sea brillante o un completo desastre? Bueno, hoy vamos a descifrar el muestreo Top-K para que deje de ser un misterio y se convierta en una herramienta que realmente dominemos. Imagínense la escena, porque seguro que es familiar para muchos. Es un caso real. Se tiene el mismo modelo, el mismo prompt, pero los resultados son la noche y el día. Uno es oro puro y el otro, bueno, basura repetitiva. Es un dolor de cabeza súper común y, la verdad, muy frustrante. Y aquí está el culpable, un simple cambio en un parámetro llamado K. De repente, todo se reduce a esto. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué es exactamente este parámetro y por qué tiene tantísimo poder sobre el resultado final? Para entender todo su poder, primero tenemos que abrir el capó y ver cómo funciona por dentro. Así que vamos a desglosar qué es exactamente el muestreo Top-K. A ver, pensemos en Top-K como si fuera un filtro muy estricto. Cada vez que el modelo tiene que generar la siguiente palabra, calcula las probabilidades de miles de opciones. Lo que hace Top-K es decirle, olvida todo lo demás. Solo puedes elegir entre estas K opciones las que tienen más chances de ser correctas. Es así de simple. El proceso es súper directo. Primero, el modelo hace sus cálculos y predice qué palabras podrían seguir. Después, es como si trazáramos una línea justo después de la palabra número K, en la lista de probabilidades. Todo lo que está por debajo de esa línea, ¡puf!, se va. Y al final, el modelo elige al azar una palabra de ese grupito que quedó. Es básicamente un proceso de filtrar y luego elegir. Ahora, si el proceso es tan sencillo, ¿dónde se complica la cosa? Bueno, el problema de fondo es que este límite, esta línea que trazamos, es fija y se aplica exactamente igual en situaciones que son completamente diferentes. A veces, el modelo está segurísimo de lo que viene, como cuando decimos el cielo es y la palabra sol tiene una probabilidad altísima. En ese caso, casi toda la probabilidad se concentra en una o dos palabras. Pero otras veces, el modelo no tiene ni idea, está súper inseguro y reparte la probabilidad de forma mucho más plana entre un montón de opciones. Top-K trata estos dos escenarios exactamente igual y ahí es donde empiezan los problemas. Y entender eso es clave, porque Top-K no es nuestra única carta, hay otras estrategias de muestreo. Y la pregunta no es cuál es la mejor en abstracto, sino entender qué nos da y qué nos quita cada una para poder tomar una decisión estratégica. Miren, lo verdaderamente útil de esta tabla es que nos cambia la pregunta. En lugar de pensar cuál funciona mejor, deberíamos preguntarnos ¿qué tipo de error estoy dispuesto a tolerar en mi aplicación? Por ejemplo, Greedy te da consistencia, pero se va a equivocar siempre de la misma forma. Nucleus es más creativo, pero a veces se vuelve impredecible. Y nuestro amigo Top-K te da una aleatoriedad controlada, pero con el riesgo de esos cortes arbitrarios de los que hablamos. Y bueno, ahora vamos a meternos de lleno en ese modo de falla del Top-K, porque el corte arbitrario no es solo un concepto técnico, tiene consecuencias muy reales y a veces hasta peligrosas en la práctica. A este fenómeno se le conoce como el efecto acantilado. Es lo que pasa cuando dos palabras tienen probabilidades casi idénticas, pero una queda justo adentro del límite K y la otra por un pelo queda afuera. Para el modelo, la diferencia es gigante. Una opción existe y la otra simplemente no. Y esta gráfica lo muestra perfecto. Imagínense que ponemos K igual a 50. El token número 50 con una probabilidad de 0.0031 entra en el juego. Pero el token 51 con una probabilidad casi igual de 0.0029 se queda fuera, descartado por completo. ¿El problema? Que ese token que excluimos podría haber sido un término médico crucial o un concepto legal específico que hubiese hecho la respuesta mucho más precisa. Pero quizá la falla más sutil y dañina del Top-K pasa cuando el modelo tiene varias ideas o caminos lógicos que son igual de válidos. Un límite fijo y arbitrario puede cortar justo por la mitad uno de esos grupos de pensamiento coherente. Esta anécdota es genial para entenderlo. Un modelo estaba reescribiendo código y tenía dos formas correctas de hacerlo, con una list comprehension o con un bucle for. Los tokens para cada opción estaban agrupados. Con K igual a 20, el modelo empezó a escribir la list comprehension, pero ups, los tokens que necesitaba para terminarla se quedaron fuera del límite. ¿Qué hizo? Se vio forzado a agarrar un token del otro camino, el del bucle for, creando una especie de código Frankenstein que sí funciona,
pero que ningún programador en su sano juicio escribiría jamás. Ok, ya vimos los problemas. Ahora pasemos a las soluciones. ¿Cómo podemos usar Top K sin que nos cause estos dolores de cabeza? La verdad es que no hay un número mágico que sirva para todo. La clave está en ajustar K a lo que necesitamos hacer. Vamos a ver algunas de las mejores prácticas. Para tareas como sacar información de un contrato, por ejemplo, muchos se van directo a K igual a 1, o sea, el modo greedy. Pero ojo, que esto puede ser un error. Un valor de K bajito, entre 3 y 10, le da al modelo un poquito de aire para no caer en sus propios sesgos y para poder capturar esos casos raros que de otra forma se le pasarían. Ahora, si lo que buscamos es escritura creativa, el punto ideal suele estar entre 40 y 60. Esto nos da un buen equilibrio entre variedad y coherencia. Pero es importantísimo recordar que K no trabaja solo. Siempre hay que combinarlo con el parámetro temperatura. Un K igual a 50 con temperatura baja te va a dar algo coherente, pero ese mismo K con temperatura alta puede ser un caos total. En campos muy técnicos como medicina o derecho, donde la precisión es todo, un K entre 10 y 30 suele ser un buen punto de partida. Le permite al modelo usar la jerga especializada que necesita sin que se vaya por las ramas con opciones demasiado generales o creativas, que en esos contextos podrían ser hasta peligrosas. Y aquí les va un consejo un poco más avanzado. Para un chatbot, el K ideal puede ir cambiando. Al principio de una conversación, un K más alto ayuda a explorar diferentes temas. Pero conforme la charla avanza y se acumula el contexto, ir bajando el valor de K ayuda a que la conversación se mantenga enfocada y coherente. Bueno, hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Pasamos de un parámetro que parecía una caja negra a un set de estrategias bien prácticas. Vamos a resumir los puntos más importantes que hay que llevarse. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Top K es una herramienta, no es una ley universal. Su límite fijo es su mayor fortaleza y, a la vez, su mayor debilidad. La clave es entender cuándo puede fallar, elegir la estrategia correcta para nuestro caso y ajustar la K con cabeza. Y, sobre todo, ser súper disciplinados al evaluar. Si cambiamos K, todo lo demás tiene que quedarse igual para saber qué estamos midiendo realmente. Y cerramos con esta idea que me parece fundamental. Podemos pasar horas y horas ajustando parámetros, pero al final del día, el buen juicio tiene que venir de algún lado. Y no viene del modelo, viene de nosotros, del juicio humano que evalúa la calidad de lo que sale. El parámetro es la apuesta que hacemos, pero nuestra experiencia es la que decide si ganamos o no. Gracias por habernos acompañado en este análisis.